Mi esposa, Jennifer, falleció a principios de este año. Siento que fue ayer, no por el recuerdo de ese día, sino porque creo que no he vivido un solo día desde entonces. Es curioso cuánto puede cambiar en un día. La mañana había sido como cualquier otra. Jennifer alimentaba a nuestra recién nacida, Molly, y yo tarareaba The Ink Spots mientras preparaba una tortilla para desayunar. La vida era perfecta, pero en cuanto Jennifer se miró las manos con detenimiento y comentó lo frías que estaban, significó el fin de mi idílica vida. 24 horas después, sostuve una de esas manos frías y sin vida mientras un médico me explicaba la propagación y los efectos de la sepsis. Ese día aprendí algunas lecciones difíciles. No me va bien la compasión, no me va bien en las reuniones sociales y no me va bien económicamente. No me había dado cuenta de cuánto dependía de Jennifer para mi bienestar. Cada ocasión social me resultaba asfixiante, y pronto comprendí que mi bajo salario como analista de datos no era suficiente para pagar la hipoteca de nuestra nueva casa en las afueras. Cuando el padre de Jennifer me ofreció su casa de vacaciones, que rara vez usaba, en el norte de Bretaña, y me ofreció usarla, acepté con gusto. Estaba deseando dejar atrás esas miradas de lástima. Solo cuando Molly y yo llegamos a la casa sentí la primera punzada de aprensión. Sabía que la casa era vieja, quizá de 3 o 4 siglos, según lo que había dicho el padre de Jennifer, pero parecía casi medieval. El tejado era sólido, pero cóncavo como una lente. Las chimeneas a ambos lados del edificio parecían aferrarse desesperadamente a la estructura principal. Estas chimeneas conducían a las únicas fuentes de calor de la casa. 2 grandes chimeneas, sostenidas por grandes losas de piedra que aún mostraban las marcas de pico de las que habían sido cinceladas. El piso superior se sostenía sobre grandes vigas de roble que, aunque seguían siendo robustas, mostraban las cicatrices de siglos de carcoma. Incluso después de una limpieza a fondo, las crujientes tablas del suelo del piso superior seguían salpicando de polvo el piso inferior al caminar. Aún así, a pesar de sus peculiaridades, me sentía casi satisfecho. El pequeño pueblo donde se encontraba la casa era increíblemente tranquilo, lo que significaba que Molly y yo rara vez éramos molestados. Uno podría haber adivinado por la multitud de ventanas cerradas que era un pueblo fantasma, pero el hechizo se rompía con las campanas de la iglesia central, que cada hora parecían servir de horario auditivo para los lugareños que salían de sus casas para frecuentar la panadería o el estanco en sus rituales diarios. En mis breves visitas fuera de casa, noté lo envejecidos que estaban los habitantes. No recordaba haber visto nunca a nadie menor de 30 y tantos. No es que interactuara mucho con ellos. Ni siquiera hablaba francés, y mucho menos bretón, y siempre parecían mirarme con recelo. Casualmente, la única persona que hablaba inglés en el pueblo era mi vecina. Una anciana llamada Doriane, que parecía casi tan anciana como el edificio, vivía en la casa de al lado. Nuestro primer encuentro fue extraño. Acababa de volver de la tienda de la esquina, con Molly a la espalda y la bolsa de la compra en la mano, cuando al meter las llaves en la puerta oí el golpeteo de la madera contra la piedra. Me giré y me encontré con una anciana con zuecos, un vestido blanco y negro de motel y un sombrero con volantes a juego. Antes de que tuviera oportunidad de saludarla, señaló a Molly con un dedo nudoso y con un marcado acento bretón graznó. ¿El bebé es tuyo? Sí, lo es. Se llama Molly, respondí con cautela. No la acabo de encontrar ahora, lamenté mi intento de bromear cuando el rostro de Doriane se arrugó en una mirada severa. Este no es lugar para una niña, dijo con frialdad. ¿Esta casa? Dije, señalando el edificio. Parece un poco destartalada por fuera, pero en realidad es bastante acogedora por dentro y griega. Doriane me interrumpió moviendo el dedo. No, este lugar es demasiado peligroso para el niño, estamos demasiado cerca del caos. Por un momento no entendía a qué se refería, pero luego me di cuenta de que se refería al valle que bordeaba el lado oeste del pueblo. Los bretones usan la palabra caos para describir una zona de caos geológico primigenio. El caos junto al pueblo, como muchos otros en Bretaña, es un valle sinuoso lleno de inmensas rocas y extrañas formaciones. Se dice que estas grandes rocas, algunas más grandes que casas, fueron derrumbadas y desplazadas tras grandes calamidades. La naturaleza ancestral de estos valles ha dado lugar a innumerables mitos sobre espíritus y criaturas que vagaron por estas zonas antes de la era humana. Sin embargo, esta mística siempre me había pasado desapercibida.
No me preocuparía, no creo que Molly vaya a andar cerca de esas rocas en un futuro próximo, dije acariciando su cabeza mientras ella comenzaba a moverse. Dorian se limitó a menear la cabeza. Su madre debería estar atenta, no es lo que entra lo que debe preocupar, sino lo que sale. Antes de que pudiera comprender su significado, Molly rompió a llorar. Su madre ya no está con nosotros, dije rápidamente, sintiendo una repentina punzada de angustia. Mejor voy a entrar y alimentar a esta, me alegré de conocerte. Nos llamamos y entré. Mientras desempacaba la compra y comenzaba a preparar la fórmula para bebés, sentí que el dolor volvía a apoderarse de mí. Llevaba 3 meses en Bretaña y me di cuenta de que no había pensado en Jennifer para nada esta última semana. Estaba tan ocupada con el trabajo y cuidando a Molly que no había tenido mucho tiempo para pensar. Ahora, sola con mis pensamientos, recordé cuánto la extrañaba. Las pequeñas cosas ausentes eran las que más me dolían. La forma en que la abrazaba con fuerza al volver del trabajo, su olor en las almohadas y cómo le cantaba a Molly dormida. Esas pequeñas cosas que juntas forman el amor por una persona. Ahora solo me queda un recuerdo. El llanto de Molly me despertó de mi trance de tristeza. Tranquila, papá está aquí, dije en voz baja mientras le acercaba el biberón a la boca para que lo alimentara. ¿Qué voy a hacer, Molly? Susurré mientras los ojos verdes de su madre me miraban fijamente. Suspiré y la acerqué más a mí. Al menos siempre te tendré a ti. Como si sintiera mi tormento, Molly rió y me dedicó una gran sonrisa desdentada. Le devolví la sonrisa. Bueno, pequeña traviesa, hora de dormir, papá tiene más trabajo. Llevé a Molly a mi habitación, a su cuna, que estaba acurrucada en un rincón junto a la ventana. Que duermas bien, angelito. La besé en la frente y la arropé. Abajo, en la sala, encendí la chimenea, abrí mi portátil y volví a trabajar. No sé cuánto tiempo pasó hasta que oí el primer golpe. Llevaba auriculares, así que no sabía si al principio lo había oído mal. Luego otro, y me puse de pie de un salto al oír a Molly empezar a gemir. Oí lo que parecían pasos frenéticos que resonaban en el piso de arriba. «Molly», grité mientras subía corriendo las escaleras hacia el dormitorio. Había esperado algo, cualquier cosa, pero al entrar en la habitación, allí estaba Molly, profundamente dormida en su cuna. ¿Lo habría imaginado? Me quedé de pie, confundida, al sentir una repentina brisa soplar por la habitación. La ventana junto a la cama de Molly estaba entreabierta. Estaba segura de que no había estado abierta antes. Un trueno sordo emanó de la ventana y la lluvia empezó a repiquetear suavemente sobre el tejado. Una extraña tensión me invadió. Nunca había creído en fantasmas, pero esto parecía algo que asustaría a cualquiera que sí creyera en ellos. Fuera como fuese, fuera un fantasma o una rata, de repente me sentí muy incómodo dejando a Molly sola en esa habitación. Con cuidado, la levanté de su cuna y la llevé escaleras abajo. Se movió cuando entré en la sala y, al ver el biberón a un lado, empezó a extender la mano sin parar. ¿Sigues con hambre?, le dije a Molly mientras la acostaba en la cuna junto al sofá. Bueno, solo una más. Corrí a la cocina a preparar otra mezcla. Al volver a entrar en la sala, vi que sus ojos estaban fijos en el biberón con una intensidad extraña. «Guau. ¿Te gusta mucho esto, eh?». Me agaché para darle el biberón, pero prácticamente me lo arrebató con una destreza que nunca antes había visto y empezó a beberlo de un trago. «Tranquila, cariño, te va a doler la barriga». Intenté apartar el biberón, pero lo tenía agarrado con fuerza. Con total incredulidad, vi como todo el contenido desaparecía en 10 segundos. En cuanto terminó, soltó un pequeño eructo y tiró el biberón de la cuna. «Dios mío, Molly. ¿De dónde ha salido eso?», dije en estado de shock. Nunca había visto a Molly actuar así, ni a ningún bebé, de hecho. Los ojos verdes de Molly se clavaron en los míos. Otro estruendo resonó por la habitación. Una oleada de extrañeza me invadió, algo parecía raro, Molly parecía rara. No estaba segura de si era la rareza de la noche lo que me había afectado, pero la forma en que me miraba con tanta intensidad casi me puso nerviosa. Como si intentara aprovechar la repentina atención, Molly empezó a murmurar, M. Su primera palabra. Molly nunca había intentado hablar así. Mi inquietud empezó a disiparse al darme cuenta de que estaba a punto de presenciar un momento maravilloso. ¿Qué pasa, Molly? Papá me escucha. Susurré, temerosa de que cualquier ruido hiciera estallar la burbuja del descubrimiento.
murmuró Molly. Las palabras casi se le escaparon. Sí, Molly, dije con anticipación. Más, dijo Molly con cierta deliberación. Se me escapó una carcajada. Más. Molly, mi ángel, te acabas de beber una botella entera. Las cejas de Molly se fruncieron como si comprendiera. Más, repitió con un tono más severo. No, Molly, ya pasó tu hora de dormir, no necesitas otro biberón, dije, y la preocupación volvió a aparecer en mi voz. Más. Ahora. Gritó Molly cuando el primer rayo iluminó la habitación. Empezó a agitarse como un loco en su cuna. Por un momento me quedé allí sentada, incrédula. Molly solo tenía 10 meses. No era imposible que empezara a hablar a esa edad, pero su comprensión de mis palabras me parecía tan extraña como su repentino apetito. Molly nunca había tenido una rabieta como esta. Claro que había llorado y se había enojado, pero nunca había gritado como un loco. Admití que había intentado que parara hablándole, meciéndola suavemente, incluso cantándole, pero seguía gritando, exigiendo que la alimentara. Me sentí derrotado cuando empecé a prepararle otro biberón. Jennifer habría podido remediarlo, pensé, pero un golpe en la puerta me sacó de mi lamentable trance. Era Doriane, vestida con un camisón blanco y unas pantuflas mullidas que poco a poco se iban empapando por la lluvia que se intensificaba, con una mueca de piedra estampada en su rostro, me hablaba mientras señalaba incesantemente con su dedo hacia adentro. Tu hijo me ha mantenido despierta esta última hora. Oh Dios, Doriane, lo siento, balbuceé, es Molly, no sé qué le pasa. No para de comer y llora. Doriane me empujó antes de que pudiera terminar. ¿Dónde está?, preguntó, déjame echarle un vistazo. No tuvo que preguntar, simplemente siguió el sonido del llanto. La seguí rápidamente, biberón en mano. Nunca había estado tan obsesionada con la comida, dije, entregándole el biberón a Molly, lo que enseguida silenció sus gritos. Esto acaba de empezar esta noche, dijo Doriane, con la preocupación empezando a notarse en su rostro. Sí, e incluso pronunció sus primeras palabras, solo para pedir más comida, dije mientras Molly comenzaba a acabarse lo último de la botella. Doriane negó con la cabeza. Siento tener que decirte esto, empezó, pero hizo una pausa. Doriane echó un vistazo a Molly, que estaba tirando su tercer biberón, y luego me miró. Este no es tu hijo, dijo sin rodeos. ¿De qué carajo estás hablando?, dije asombrado. Los niños son raros aquí. Son buscados, anhelados por cosas a menudo no humanas. Doriane se inclinó y levantó a Molly, quien había comenzado a llorar de nuevo. Esto es obra de Jetín. Conozco a muchas madres que se dieron cuenta demasiado tarde o se negaron a aceptarlo. Pasan los meses, la comida se agota, pero el bebé no ha crecido. Miró a Molly, quien había comenzado a llorar de nuevo. Estará sumida en el caos ahora, intenté advertirte, suspiró. Una repentina ira comenzó a brotar en mí, esa que tienes en tus brazos es mi hija, no conozco a esta Jetín y no me gusta cómo te refieres a ella, devuélvemela. Extendí mis brazos expectante. ¿No me crees? Doriane se rió entre dientes, mira, te lo mostraré. De repente comenzó a apretar con fuerza su pulgar en la sien de Molly, comenzó a gritar aún más fuerte. Le devolví el grito y me abalancé sobre ella, pero antes de alcanzarla, oí el chasquido del ojo de Molly al salir de su cráneo. Sin embargo, lo que cayó al suelo no era carne. Rebotó y rodó hasta mis pies como una canica. En un instante en que el tiempo pareció congelarse, lo recogí. Era un ojo de porcelana perfecto, tallado y grabado mejor que cualquier prótesis que hubiera visto. Levanté la vista y vi a Molly con un solo ojo, la piel cubriendo su cuenca como una muñeca maltratada. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué demonios es eso? Repitiendo lo que pensaba. Un impostor, una falsificación muy engañosa y una cruel imitación de la vida, empezó Doriane con indiferencia mientras Molly comenzaba a agitarse contra ella. Son la creación de Jetín, criaturas viles e imperfectas que solo han evitado la degeneración de su raza al reclamar lo bello y lo completo. Mi mente empezó a dar vueltas. La locura de la situación y los gritos de Molly, o mejor dicho, del mutante, empezaban a hacerme palpitar la cabeza. ¿Y dónde está la verdadera Molly?, pregunté desesperado. Se la habrán llevado a las cuevas bajo el caos, dijo Doriane con calma mientras otro rayo iluminaba sus ojos oscuros. Si te vas ahora, quizá puedas recuperarla antes de que la reclamen. Tendrás que traer esto, dijo, balanceando al cambiante frente a ella.
Aunque sabía que no era humano, mi instinto paternal me impulsó a agarrar al bebé tuerto y acunarlo bajo el brazo. ¿Qué se supone que debo hacer con ella? Pregunté, un poco inquieto por su manera de tratar a la niña. La usarás para negociar, solo así se te revelarán. Tu hija les será valiosa, pero no más que la herramienta que usaron para adquirirla. Estas cosas requieren mucho trabajo, señaló hacia la puerta. Vete ahora, adéntrate en lo más profundo del caos. Si sigue viva, oirás sus gritos para guiarte. Espero que tengas más suerte que yo. Con tanta información que procesar y tan poco tiempo, solo pude decirle gracias mientras tomaba mi abrigo y salía corriendo a la tormenta. Llovía a cántaros, el niño cambiado lloraba sin parar, y aún sabiéndolo, instintivamente intenté protegerlo de la lluvia lo mejor que pude. Las luces se encendieron en algunas de las casas por las que pasé corriendo mientras sostenía al niño que gritaba, y mientras las farolas se disipaban y el caos se desplegaba ante mí, la única fuente de luz provenía de los destellos inconsistentes que iluminaban los gigantes de piedra que trepaba desesperadamente. Apenas 5 minutos después, vadeaba el río de rocas cuando oí los primeros gritos, débiles y silbantes a través del viento. La oí, mi pequeña. Aceleré el paso, sin importarme en absoluto las gotas desconocidas que se abrían entre las rocas. Salté de roca en roca, aferrando a la impostora contra mi pecho. Entonces lo encontré. Un claro circular en cuyo centro se alzaban 3 grandes rocas, dispuestas en su lugar, dando la apariencia de una gran puerta de piedra que conducía a un abismo negro e infinito. Un solo grito resonó en el vacío. «Molly». Grité, pero solo el trueno respondió a mi llamado. Ojalá hubiera traído una linterna o un encendedor, cualquier cosa que me hubiera permitido ver dentro de esa oscura caverna. No tenía forma de ver qué tan profunda o profunda era, no quería arriesgarme a una caída a menos que no hubiera otra opción. Tenía que intentarlo, como dijo Doriane. «Tengo a tu hijo». Grité al abismo. «Y sé que tú tienes al mío». No hubo respuesta. «Quiero un intercambio, te devuelvo lo tuyo y me devuelves lo mío», grité. Sentía la desesperación en la voz. Una vez más escuché los gritos de Molly resonando desde la oscuridad. Coloqué al cambiante sobre la piedra. Su ojo de porcelana brillaba a la luz de la luna. Me di cuenta de que no tenía otra opción. Agarré una piedra suelta y la levanté por encima de mi cabeza. «Lo mataré tu creación si no me traes la mía», grité con un egoísmo primario y repugnante. Me sentí asqueado porque de repente supe que lo haría. Si no podía tener a Molly, entonces ellos no podrían tener esta cosa. Un repentino chillido gutural emanó de la oscuridad, un grito metálico inhumano que sonaba como si 100 tenedores fueran arrastrados por una pizarra. «Lo haré, malditos bastardos», grité. Los gritos y llantos de Molly desde la cueva parecían sincronizarse con la abominación debajo de mí. «Les daré hasta la cuenta de 3, dije, apretando la roca con más fuerza. 1. Otro aullido infernal surge de la oscuridad. 2. El polimorfo levanta la vista con terror. 3. Un gran rayo impactó contra un árbol a pocos metros de donde me encontraba, cegándome con una luz blanca y pura por un instante. Al aclararme la vista, con la roca aún en el aire, miré hacia abajo y vi 2 ojos verdes y brillantes. De inmediato, tiré la piedra a un lado y cargué a Molly en brazos. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, sollozando en silencio y susurrándole dulces palabras de consuelo, pero cuando la lluvia empezó a empapar mi ropa exterior, me levanté y me dirigí a casa. No recuerdo haber llegado a casa ni acostarme. Solo recuerdo haberme despertado en el sofá con Molly acurrucada en mis brazos. Quedaban algunas brasas moribundas en la chimenea. Podía ver el sol de la mañana filtrándose por las rendijas de las contraventanas. Por un breve y reconfortante instante, pensé que acababa de tener la pesadilla más terrible. Sin embargo, este hechizo se rompió enseguida, ya que al mirar hacia mi mesa, un único ojo de porcelana me devolvió la mirada.